Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de John Fisher. Él fue un obispo y cardenal inglés. Conocido por su férrea oposición a la anulación del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón y a la ruptura de la Iglesia de Inglaterra con la Iglesia Católica, lo cual acabó por costarle la vida, siendo decapitado bajo la acusación de alta traición. Fisher es venerado como santo en la Iglesia Católica y también de la Comunión Anglicana. Este material es realizado por las peticiones de Amelia Laurelo Sánchez y de Jesús Ignacio Sánchez, quienes quieren saber más sobre la vida de este clérigo. John Fisher fue para sus contemporáneos católicos un héroe directo, sin las complejidades y compromisos de Tomás Moro. Un canciller de la Universidad de Cambridge, un brillante teólogo, reformador, predicador, un buen obispo que llevó a cabo sus deberes pastorales con gran cuidado. Pero, sobre todo, un hombre que entendió claramente las consecuencias del divorcio de Enrique VIII de una manera que no entendió su jefe, el arzobispo William Warham, hasta que fue demasiado tarde. Y quien con absoluta integridad desafió el poder absoluto y lo pagó con su vida. John Fisher nació en Beverly, Yorkshire, en un día de octubre de 1469. Era el hijo mayor de Robert Fisher, un comerciante modestamente próspero de Beverly, y de Agnes, su esposa. Era uno de 4 hijos. Su padre murió cuando John tenía 8 años. Su madre se volvió a casar y tuvo 5 hijos más con su segundo marido, un hombre llamado William White. Fisher parece haber tenido contactos cercanos con su familia extensa durante toda su vida. La educación temprana de Fisher probablemente se recibió en la escuela adjunta a la iglesia colegiada en su ciudad natal. Fisher estudió en la Universidad de Cambridge desde 1484, donde en Michael House estuvo bajo la influencia de William Melton, un teólogo de vocación pastoral, abierta a la nueva corriente de reforma de los estudios surgida del Renacimiento. Fisher obtuvo una licenciatura en artes en 1487 y en 1491 obtuvo una maestría en artes. También en 1491, Fisher recibió una dispensa papal para ingresar al sacerdocio, a pesar de ser menor de edad canónica. Fisher fue ordenado sacerdote católico el 17 de diciembre de 1491, el mismo año en que fue elegido miembro de su universidad. También fue nombrado vicario de Northallerton, Yorkshire. En 1494 renunció a su beneficio para convertirse en supervisor de la universidad y 3 años más tarde fue nombrado maestro polemista, fecha en la que también se convirtió en capellán y confesor de Margaret Beaufort, condesa de Richmond y Derby, madre del rey Enrique VII. Se dice en algunas de sus biografías que Fisher disuadió a Lady Margaret de hacer donaciones a la abadía de Westminster, que era lo suficientemente rica en opinión del clérigo, y en su lugar usar su dinero para financiar la educación, donde, en sus propias palabras, las provisiones para los académicos son pocas y desalentadoras. Fue así que bajo la guía de Fisher, su patrona fundó los colegios de Cristo y San Juan, en Cambridge, y una cátedra de teología en cada una de las 2 universidades de Oxford y Cambridge, convirtiéndose el propio Fisher en el primer ocupante de la cátedra de Cambridge. El 5 de julio de 1501, John obtuvo el título de doctor en Sagrada Teología y 10 días después fue elegido vicerrector de la universidad. De 1505 a 1508 también fue presidente del Colegio de la Reina. A fines de julio de 1516 estuvo en Cambridge para la inauguración del Colegio de San Juan y consagró la capilla. La estrategia de Fisher fue reunir fondos y atraer a Cambridge a académicos líderes de Europa, promoviendo el estudio no solo de autores clásicos latinos y griegos, sino también del hebreo. Dio gran importancia al compromiso pastoral, sobre todo a la predicación popular por parte del personal dotado. Las fundaciones de Fisher también se dedicaron a la oración por los muertos, especialmente a través de las fundaciones de la capilla. Fisher tuvo una visión a la que dedicó todos sus recursos y energías personales. Erudito y sacerdote, humilde y concienzudo, se las arregló, a pesar de la oposición ocasional, para administrar toda una universidad, una de las 2 únicas en Inglaterra. Concibió y vio a través de proyectos a largo plazo. Fisher, un hombre severo y austero, era conocido por colocar un cráneo humano en el altar durante la misa y en la mesa durante las comidas.
Erasmo de Róterdam dijo estas palabras sobre él. Es el único hombre en este momento que es incomparable por la rectitud de la vida, el aprendizaje y la grandeza del alma. Por bula papal fechada el 14 de octubre de 1504, Fisher fue nombrado obispo de Rochester por insistencia personal de Enrique VII. Rochester era entonces la diócesis más pobre de Inglaterra y, por lo general, se la consideraba un primer paso en una carrera eclesiástica. No obstante, Fisher se quedó allí, presumiblemente por elección propia, durante los 31 años restantes de su vida. Al mismo tiempo, como cualquier obispo inglés de su época, Fisher tenía ciertos deberes de Estado. Nombró a su hermano, Robert, como su mayordomo, y ordenó que todos los ingresos que no fueran necesarios para satisfacer las necesidades de su modesto hogar fueran donados a la caridad. A diferencia de la mayoría de los obispos de su época, Fisher visitaba personalmente las iglesias bajo su dirección y vigilaba al clero en busca de signos de comportamiento inmoral. Era conocido por visitar los hogares de sus feligreses para llevarles alimentos, medicinas, ropa de cama caliente o simplemente el simple consuelo de su presencia y oraciones cuando estaban enfermos. En particular, mantuvo un apasionado interés por la Universidad de Cambridge. En 1504 fue elegido rector de la universidad. Reelegido anualmente por 10 años, Fisher finalmente recibió un nombramiento de por vida. En esta fecha también se dice que actuó como tutor del futuro rey, Enrique VIII. Este príncipe, entonces conocido como el Repuesto, estaba siendo preparado para una carrera en la iglesia una vez que su hermano mayor, Arturo, asumiera el trono. Aunque no he podido encontrar una fecha definitiva de cuando Fisher supuestamente ingresó al servicio real, no hay duda de que la persona a la cual instruyó a Enrique VIII en las escrituras y la ley de la iglesia fue muy eficaz y erudita. La amplia educación en teología de este rey se usó primero para defender la autoridad papal contra las afirmaciones de Martín Lutero y luego para atacar esa misma autoridad cuando Enrique quería ser la cabeza de la iglesia inglesa. Sus habilidades como predicador fueron famosas y en 1509, Fisher fue seleccionado para pronunciar la oración en el funeral de Enrique VII. Solo unos meses después, realizó el mismo deber para Lady Margaret, quien había servido como regente hasta que Enrique VIII tuvo la edad suficiente para tomar el trono. Además de su participación en las fundaciones de Lady Margaret, Fisher dio una prueba más de su celo por aprender al inducir a Erasmo a visitar Cambridge. Este último atribuye a la protección de Fisher que se permitiera que el estudio del griego continuara en Cambridge sin la molestia activa que encontró en Oxford. A pesar de su fama y elocuencia, no pasó mucho tiempo antes de que Fisher entrara en conflicto con el nuevo rey, su antiguo alumno. La disputa surgió por los fondos dejados por Lady Margaret, la abuela del rey, para financiar fundaciones en Cambridge. En 1512, Fisher fue nominado como uno de los representantes ingleses en el Quinto Concilio de Letrán, entonces sentado, pero su viaje a Roma fue pospuesto y finalmente abandonado. Fisher también ha sido nombrado, aunque sin ninguna prueba tangible, como el verdadero autor del Tratado Real contra Martín Lutero titulado Assertio Septem Sacramentorum, en español traducido como Defensa de los Siete Sacramentos, publicado en 1521, que ganó para el rey Enrique VIII el título de Defensor de la Fe. Antes de esta fecha, Fisher había denunciado varios abusos en la Iglesia, instando a la necesidad de reformas disciplinarias. Aproximadamente el 11 de febrero de 1526, por orden del rey, Fisher predicó un famoso sermón contra Lutero en la Cruz de San Pablo, el púlpito al aire libre frente a esa catedral en Londres. Esto fue a raíz de muchos otros escritos controvertidos. La batalla contra las enseñanzas heterodoxas ocupó cada vez más los últimos años de Fisher. En 1529, el obispo ordenó el arresto de Thomas Heaton, seguidor de William Tyndale, y posteriormente lo interrogó. Heaton fue después torturado y ejecutado en la hoguera por herejía. Cuando Enrique VIII intentó anular su matrimonio con Catalina de Aragón, Fisher se convirtió en el principal partidario de la reina. Como tal, el obispo apareció en nombre de Catalina en la corte de los legados, donde sorprendió a la audiencia por la franqueza de su lenguaje y al declarar que, como San Juan Bautista, estaba dispuesto a morir en nombre de la indisolubilidad del matrimonio. Enrique VIII,
Al oír esto, se enfureció tanto que compuso un largo discurso en latín a los legados, en respuesta al discurso del obispo. La copia de Fisher de esto todavía existe, con sus anotaciones manuscritas en el margen que muestran lo poco que temía la ira del rey. El traslado de la causa a Roma puso fin a la participación personal de Fisher en el caso de la anulación, pero el rey nunca lo perdonó por lo que había hecho. En noviembre de 1529, el llamado Parlamento Largo del reinado de Enrique comenzó a invadir las prerrogativas de la Iglesia Católica. Fisher, como miembro de la Cámara Alta, la Cámara de los Lores, advirtió de inmediato al Parlamento que tales actos solo podrían terminar en la destrucción total de la Iglesia Católica en Inglaterra. Los comunes, a través de su portavoz, se quejaron al rey de que Fisher había menospreciado al Parlamento. La oportunidad no se perdió. Y Enrique llamó a Fisher ante él, exigiendo una explicación. Dada la misma, el rey se declaró satisfecho, dejando que los comunes declararan que la explicación era inadecuada, de modo que él apareció siendo un soberano magnánimo, y no el enemigo del obispo. Un año más tarde, en 1530, las continuas invasiones a la iglesia llevaron a Fisher, como obispo de Rochester, junto con los obispos de Bath y Ely, a apelar a la Santa Sede. Esto le dio al rey su oportunidad, y de inmediato se emitió un edicto que prohibía tales apelaciones, y los 3 obispos fueron arrestados. Su encarcelamiento, sin embargo, debe haber durado solo unos pocos meses porque en febrero de 1531 se reunió la convocatoria y Fisher estuvo presente. Esta fue la ocasión en que el clero se vio obligado, a un costo de 100.000 libras, a comprar el perdón del rey, por haber reconocido la autoridad del cardenal Thomas Wolsey como legado del Papa y al mismo tiempo reconocer a Enrique como cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra, frase a la que se le añadió la cláusula hasta donde lo permita la ley de Dios. Todo esto gracias a los esfuerzos de Fisher. Unos días después, varios de los sirvientes de Fisher se enfermaron después de comer algunas gachas servidas en la casa, y 2 murieron. La opinión popular en ese momento consideró esto como un atentado contra la vida del obispo, aunque él mismo no tomó nada de la comida envenenada. Para desarmar las sospechas, el rey no solo expresó una fuerte indignación por el crimen, sino que hizo que se aprobara una ley especial del Parlamento, según la cual el envenenamiento se consideraría alta traición, y la persona culpable moriría hervida. Esta sentencia se ejecutó en realidad sobre el culpable, pero no evitó lo que parece haber sido un segundo atentado contra la vida de Fisher poco después. Fisher, por su parte, también participó en actividades secretas para derrocar a Enrique. Ya en 1531, comenzó a comunicarse en secreto con diplomáticos extranjeros. En septiembre de 1533, comunicándose en secreto a través del embajador imperial Eustace Chapuis, alentó al emperador Carlos V a invadir Inglaterra y deponer a Enrique, en combinación con un levantamiento interno. Ahora las cosas se movían rápidamente. En mayo de 1532, Sir Thomas More renunció a la Cancillería y, en junio, Fisher predicó públicamente contra la anulación. En agosto, William Warham, arzobispo de Canterbury, murió, y Thomas Cranmer fue propuesto inmediatamente por Enrique al Papa como su sucesor. En enero del año siguiente, Enrique se casó en secreto con Ana Bolena. La consagración de Cranmer como obispo tuvo lugar en marzo de 1533 y, una semana después, Fisher fue arrestado. Parece que el propósito de este arresto era evitar que se opusiera a la anulación que Cranmer pronunció en mayo o a la coronación de Ana Bolena que siguió en el mes siguiente, ya que Fisher fue puesto en libertad nuevamente 15 días después de este último evento, no imputándosele cargo alguno. En el otoño de 1533, se realizaron varios arrestos en relación con las llamadas revelaciones de la Santa Doncella de Kent, Elizabeth Barton, pero como Fisher enfermó gravemente en diciembre, los procedimientos contra él se pospusieron por un tiempo. Sin embargo, en marzo de 1534, se presentó en el Parlamento y se aprobó un proyecto de ley especial de procesamiento contra Fisher y otros, por complicidad en el asunto de la doncella de Kent. Por esto, Fisher fue condenado a perder todos sus bienes personales y a ser encarcelado durante el tiempo que el rey quisiera. Posteriormente, se le concedió un indulto, previo pago de una multa de 300 libras. La misma sesión del Parlamento aprobó la primera ley de sucesión, por la cual todos los que debían ser llamados a hacerlo,
estaban obligados a prestar juramento de sucesión, reconociendo a los hijos de Enrique y Ana como herederos legítimos al trono, o de lo contrario enfrentarían un cargo de traición. Fisher rechazó el juramento y fue encarcelado en la Torre de Londres el 26 de abril de 1534. Se hicieron varios intentos para inducirlo a someterse, pero sin resultado, y en noviembre fue acusado por segunda vez de delito de traición, siendo confiscados sus bienes a partir del 1 de marzo anterior y declarada vacante la sede de Rochester a partir del 2 de marzo. El obispo debía permanecer en la torre durante más de un año, y aunque se le permitió comida y bebida enviada por amigos y un sirviente, no se le permitió un sacerdote, ni siquiera hasta el final. Existe una larga carta, escrita desde la torre por Fisher a Thomas Cromwell, hablando de la severidad de sus condiciones de encarcelamiento. Al igual que Thomas More, el obispo Fisher creía que, debido a que el estatuto condenaba solo a aquellos que hablaran maliciosamente contra el nuevo título del rey, había seguridad en el silencio. Sin embargo, el 7 de mayo, él cayó en una trampa que le tendió Richard Rich, quien cometería perjurio para obtener la condena de Thomas More. Rich le dijo a Fisher que, por el bien de su propia conciencia, el rey deseaba conocer, en estricto secreto, la verdadera opinión del obispo. Fue entonces cuando Fisher, una vez más, declaró que el rey no era el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. En mayo de 1535, el recién elegido Papa Pablo III nombró a Fisher cardenal sacerdote de San Vitale, aparentemente con la esperanza de inducir a Enrique a aliviar el trato contra el clérigo. Pero el efecto de tal nombramiento fue precisamente el contrario. Enrique prohibió que se trajera el capelo cardenalicio a Inglaterra, declarando que en su lugar enviaría la cabeza de Fisher a Roma. En junio se emitió una comisión especial para el juicio de Fisher, y el jueves 17 de junio él fue procesado en Westminster Hall, ante un tribunal de 17 jueces, incluidos Thomas Cromwell y el padre de Ana Bolena. El cargo fue traición, ya que Fisher negó que el rey fuera el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Como había sido privado de su cargo de obispo de Rochester por la ley de prosecución, el obispo fue tratado como un plebeyo y juzgado por un jurado. El único testimonio fue el de Richard Rich. John Fisher fue declarado culpable y condenado a ser ahorcado, arrastrado y descuartizado en Tyburn. Sin embargo, se estaba gestando una protesta pública entre la población de Londres, que vio una siniestra ironía en los paralelos entre la condena de Fisher y la de su homónimo patrono, San Juan Bautista, quien fue ejecutado por el rey Herodes Antipas por cuestionar la validez del matrimonio de Herodes con la divorciada mujer de su hermano. Por temor a que John Fisher sobreviviera a su fiesta patronal, la de la Natividad de San Juan Bautista, el 24 de junio, y de atraer demasiada simpatía pública, el rey Enrique conmutó la sentencia por la de decapitación, que se cumpliría antes del 23 de junio, la vigilia de la fiesta de la Natividad de San Juan. Fisher fue ejecutado en Tower Hill, el 22 de junio de 1535. La ejecución tuvo el efecto contrario al que pretendía el rey Enrique VIII, ya que creó otro paralelo con el del martirio de San Juan Bautista, quien también fue decapitado. Su muerte también ocurrió el día de la fiesta de San Albano, el primer mártir de Gran Bretaña. Los últimos momentos de Fisher estuvieron en consonancia con su vida. Pasó la mañana de su ejecución durmiendo la siesta. Cuando se acercó el momento, se levantó y se quitó el cilicio para ponerse su mejor lino blanco, señalando que un hombre debe usar su mejor ropa en el día de su boda. Llevaba una túnica larga con un camisón de piel, la ropa de un obispo, por última vez. Tuvo que ser llevado en una silla al andamio, pero él mismo subió la escalera. Siempre cortés, agradeció a sus carceleros y perdonó a su verdugo, según se dice, con un semblante alegre. Está registrado que la multitud se quedó sin aliento ante su cuerpo demacrado cuando se quitó la bata y se paró frente a ellos con las medias y la camisa. Fisher pronunció un breve discurso ante la multitud de que estaba muriendo por la fe católica. Les dijo que fueran amorosos y obedientes al rey. Es un buen rey, dijo, es solo que en este asunto ha sido engañado. Después apoyó el cuello en el bloque y un golpe de hacha le cortó la cabeza. Su cuerpo fue tratado con particular rencor, aparentemente por orden de Enrique, siendo desnudado y dejado en el cadalso hasta la noche, cuando fue tomado en picas y arrojado desnudo a una tumba tosca en el cementerio de All Hallows, Barking, también conocido como Todos los Santos.
No hubo oración fúnebre. 15 días después, su cuerpo fue depositado junto al de Sir Thomas More, en la capilla de San Pedro ad Vincula, dentro de la Torre de Londres. La cabeza de Fisher estaba clavada en un poste en el puente de Londres, pero su apariencia rojiza y realista atrajo tanta atención que, después de 15 días, fue arrojada al Támesis y su lugar fue ocupado por la de Sir Thomas More, cuya ejecución, también en Tower Hill, ocurrió el 6 de julio siguiente. Fisher había preparado una tumba para sí mismo en la capilla de la Universidad de San Juan. Pero Cromwell la hizo desmontar y tapiaron los arcos donde se suponía que debía colocarse. En 1773, los trabajadores limpiaron la capilla en desuso de escombros y descubrieron las piezas de mármol de la tumba. Las piezas se sacaron afuera, donde se desmoronaron rápidamente después de estar expuestas a los elementos. Los arcos en sí se conservaron y se colocaron en otra pared de la capilla. Fisher fue beatificado por el Papa León XIII, junto con Thomas More y otros 52 mártires ingleses, el 29 de diciembre de 1886. En el decreto de beatificación, se le dio el lugar más importante al obispo. Fue canonizado, con Thomas More, el 19 de mayo de 1935, por el Papa Pío XI, tras la presentación de una petición de los católicos ingleses. Su fiesta, para la celebración conjunta con Santo Thomas More, es el 22 de junio, fecha de la ejecución de Fisher. En 1980, a pesar de ser un opositor de la Reforma inglesa, Fisher fue agregado al calendario de santos y héroes de la Iglesia Cristiana de la Iglesia de Inglaterra, junto con Thomas More, para ser conmemorado cada 6 de julio, la fecha de la ejecución de este último. Fisher también figura junto con Thomas More en el calendario de santos de algunas de las otras iglesias de la Comunión Anglicana, como la Iglesia Anglicana de Australia. Existen varios retratos de Fisher, siendo el más destacado el de Hans Holbein el Joven, en la colección real, y se conservan algunas reliquias secundarias. El bastón de Fisher está en posesión de la familia Aston de East Hendred, en Oxfordshire, anteriormente Berkshire. Otra reliquia famosa es el anillo personal del obispo, el cual presenta un cameo de Aristóteles. Este anillo, junto con un diente y fragmento de la mandíbula de Thomas More, fueron brevemente exhibidas en varias catedrales estadounidenses como parte de una gira denominada Fuerza de los Santos, la cual tuvo lugar en 2016. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de John Fisher, mártir y santo de las iglesias católica y anglicana. Espero que les haya gustado. Y, como siempre, estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales agradezco sinceramente. Háganme saber si conocen de algún otro detalle de la vida de este clérigo que no se haya mencionado en este video. Gracias una vez más a los que ven, comentan y siguen el canal con interés y expectativa. Feliz día y hasta pronto.